Bienvenidos todos. Hoy es el acto oficial del 17º Festival LEA. Llevamos ya 17 años creando y trayendo la magia de las letras a Atenas y a varios de los lugares que quedan alrededor de este país, de esta ciudad. Desde el principio, el Festival LEA ha sido un puente entre culturas, un lugar de diálogo, de reflexión, de poesía, de encuentro literario. Hoy, en el 2025, celebramos no solo la literatura, sino también los lazos y puentes que hemos tejido a lo largo de los años entre autores, lectores, traductores, editoriales, estudiantes y soñadores. Desafortunadamente, nuestro presidente, Petros Markaris, no se encuentra aquí con nosotros por causas de fuerza mayor, pero ha enviado su saludo, el cual va a ser leído por nuestro querido Konstantinos Palaiologos, que es miembro del comité de organización del Festival LEA. Καλησπέρα. Buenas tardes. El saludo es el siguiente. Estimadas señoras, estimados señores, embajadoras y embajadores de España, Portugal y los países de Latinoamérica hispanohablante y portuguesa, honorable directora del Instituto Cervantes de Atenas, estimados amigos del Festival LEA, es un gran placer darles la bienvenida a la inauguración de la 17ª edición del Festival LEA. El festival nació en Atenas hace 17 años como un acto para familiarizar al público lector griego con la literatura de habla hispana y portuguesa. Posteriormente, gracias al incansable esfuerzo de sus colaboradores, encabezados por Adriana Martínez, el festival logró expandir sus actividades a otras ciudades y festivales en Grecia. Además, el Festival LEA instituyó un premio anual de traducción al griego de una obra literaria escrita en español, portugués, catalán, vasco o gallego. Sin embargo, las actividades del LEA no se limitaron a Grecia. Desde la 16ª edición del festival, es decir, desde el año pasado, LEA ha comenzado a establecer vínculos con ferias de libro latinoamericanas, como la Feria de Libros de Bogotá en Colombia y la de Guadalajara en México, con el objetivo de prestar obras de autores griegos, sobre todo de la generación más joven, en esas importantes ferias. Este año, el festival viaja por primera vez a Chipre. El festival está evolucionando y ya ha pasado de ser un festival que acerca al público lector griego a la literatura de habla hispana y portuguesa, a un festival que tiende puentes entre la literatura escrita en griego y las lenguas latinoamericanas, de Latinoamérica y de la península ibérica. Este esfuerzo continúa, por supuesto, con cada nuevo festival LEA. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al Instituto Cervantes y a las embajadas de los países de habla hispana y portuguesa por su apoyo y su ayuda. También quiero agradecer al público lector de Atenas, de Chipre y de varias ciudades de Grecia por su asistencia y su apoyo también. Espero y deseo que el festival de este año sea recibido con gran interés y Petros Markaris. Bueno, Petros, que me hace muchísima falta porque lleva 17 años acompañándonos. También me pidió que les contara un poco de lo que hemos hecho este año y de lo que vamos a hacer este año. Lo primero es que hemos tenido por segundo año consecutivo el segundo Salón del Humor, cuyo ganador fue un cubano que se llama Michel Moro, y el segundo puesto un español, David Lemos. David Vela, perdón.
Este Salón del Humor se dio gracias a una alianza que hemos creado, que hemos firmado con el Centro Universitario de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara y su encuentro internacional de historieta y de caricatura internacional que se llama Age. Y aquí está el doctor Eduardo Galindo. Muchísimas gracias por acompañarnos por segundo año. Muchas gracias. Y esperamos continuar con esta alianza. También hemos tenido alianzas con la Feria del Libro de Bogotá para promover los puentes literarios. Estuvimos allí con el escritor Yanis Palavoz, a quien además de ese encuentro fue invitado a la Feria del Libro de Bucaramanga. Así, poco a poco, vamos llevando las voces griegas a Iberoamérica. Estuvimos en la FIL Guadalajara en compañía del Ministerio de Cultura de Grecia, con el escritor Christos Kyfreotis, también parte de este proyecto de puentes literarios, y también creamos alianzas allí con varias editoriales. Esperamos tener resultados más pronto. Y de pronto tener dentro de pocos años o dentro de pocos meses más escritores griegos traducidos al español en nuestros países. Todo este proyecto de festival no se podría llevar a cabo sin la alianza y sin el apoyo y la colaboración y el trabajo en equipo con las embajadas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Cuba, de España, de México, de Panamá, de Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, el Consulado General Honorario de Colombia en Atenas, y este año empezamos a trabajar con el Consulado General de la República Dominicana. Nuestro principal apoyante es el Instituto Cervantes de Atenas, y que aquí quiero darle las gracias a Pilar Tena, que ha sido nuestra compañera guerrera durante todos estos días, meses y años, en los 4 años que lleva aquí, que de verdad hemos podido llevar a varios rincones de Grecia las voces iberoamericanas. Obviamente, sin el apoyo de los patrocinadores no se podría hacer, así que queremos darle las gracias a Libra Philanthropies, que es el patrocinador de oro, a nuestros patrocinadores y colaboradores, Embajada de España, de Brasil, de Chile, de Perú, de Portugal, la Embajada de Colombia en Roma, el Consulado General Honorario de Colombia, en la República Helénica, la Fundación María Chacos, This is Athens, Acción Cultural Española, el Instituto Camoes, el Instituto Ramón Llull, la Agencia de Viajes Kiklos Travel y Santander. Por primera vez este año viajamos a Chipre, a otro rincón, a Nicosia. Gracias a la alianza que tenemos con la Embajada de España en Chipre, la Embajada de Cuba en Chipre, y el aula del Instituto Cervantes de allí, y además con un organismo cultural que se llama Ideograma. Llevamos 2 actividades a Chipre por primera vez. Viajamos también a Patras con la alianza del Festival Internacional de Poesía de Patras, a Tesalónica con la librería Constantinidis, a Lefkada con el organismo cultural de Lefkada. Así que todos unidos logramos todos estos 65 actividades con más de 80 personas que participan en 6 lugares diferentes y con un público maravilloso que cada vez crece, que nos quiere y que nos acompaña durante 17 años consecutivos. Muchísimas gracias a todos. Petros Márcaris y yo queremos sobre todo darle las gracias al equipo del Festival LEA, empezando por José Fabián, por Aliki, por Eduardo, por los Constantinos,
por Marianne, por los intérpretes, los voluntarios, los becarios, los escritores, los traductores, a todos y cada uno. Este es su festival. Gracias por hacernos y por ayudarnos. Hace 5 años creamos un premio, el Premio de Traducción Literaria del Festival LEA. Cada año un comité se reúne y elige la mejor traducción del año anterior. El año anterior, nuestro ganador fue Ebriviyadis Sofos. Así que él fue durante este año el presidente de la junta o del comité que eligió a la nueva traductora ganadora del 2025. Así que quiero llamar a Ebriviyadis para que nos cuente un poco sobre el proceso. Καλησπέρα σε όλους. Buenas tardes. Quisiera agradecer a Adriana y al Festival LEA y toda la gente que trabajó mucho por esta organización. Quería presentar a la gente que me ayudó a seleccionar la ganadora para los libros que se publicaron en 2024. Voy a hablar de Caterina Malacate, que es escritora y también mantiene uno de los blogs de contenido literario más importantes de Grecia y también es propietaria de una librería en Palófalero. También llamo a Vangelis Boubakis, que también mantiene uno de los blogs literarios más importantes sobre la literatura. Presenta libros, autores y entrevistas personales con personas del mundo literario. Es actor y profesor de interpretación. Señor Boubakis. Ana María Suárez es profesora de Lengua, Literatura y Cultura Portuguesa en la Facultad de Filosofía de la Universidad Capoestriaca de Atenas y se dedica a promover la literatura de su país, Portugal. Y Laura Salas está con nosotros, es una traductora profesional de literatura del griego al español. Ha traducido textos de Papadiamantis, Papadakis y Zurgos. También es profesora de español. Lleva enseñando español por más de 20 años. Todos nosotros trabajamos juntos este año para escoger la ganadora. Es un placer participar en LEA y ayudar al festival. Muchas gracias. Quisiéramos agradecer sobre todo a la gente que trabajó, sobre todo a Adriana, porque Adriana ha logrado algo muy importante. Ahora, en este momento estamos hablando de literatura hispanohablante, de literatura española, de Galicia, del País Vasco, y tenemos que reconocerlo esto a ella. Es un momento importante en Grecia de tener un lujo de hablar, tener el lujo de hablar de literatura hispanohablante y portuguesa en Grecia. Un gran aplauso para Adriana. Un comentario breve sobre el panorama literario de 2024, que nosotros en el comité lo que contrastamos fue que estaba repleto de mujeres escritoras. Hacen sus primeros pasos, dan sus primeros pasos y logran que diferentes elementos coexistan en un texto. Se recurre bastante en varios textos al folclore y la tradición oral, eso es lo que hemos constatado, y también hay elementos de otros géneros como el thriller, que se ve incorporado en los textos literarios y hemos dado mucha importancia en el retrato psicológico de los personajes.
algunos temas para abordar quizá en el futuro en Grecia. Y ya hemos comentado, se hizo un comentario en la Feria del Libro sobre la llegada de la inteligencia artificial y cómo afecta a la traducción. A mí me interesa mucho esto, siendo traductor, me interesa más esta parte de cómo afecta la inteligencia artificial, puede afectar a la traducción. En la Feria del Libro de Tesalónica la gente fue más optimista, pero yo no soy tan optimista personalmente. Todo cambia, el oficio del traductor está cambiando rápidamente. Muchos textos que están circulando en este momento dicen que el traductor será uno de los primeras profesiones en desaparecer en el futuro. Por otro lado, el nivel de la traducción por gente que trabaja en la traducción es excelente. Lo que está pasando en griego no es tan fácil verlo también en otros países. Tenemos un nivel de traducción muy alto. Es muy importante también el gran número de obras traducidas en griego. Y hay que constatar una disminución del número de lectores. Parece que los jóvenes no tienen tanto interés en la literatura, no leen libros, pero prefieren ver fotos. También el labor de los clubes de lectura es muy importante, hay que destacarlo. En clubes de lectura en Komotini en el norte, en la Canea en Creta, en Patras. Y parece que esos clubes de lectura hacen muchísimo trabajo. Es importante hablar de esto. Ahora quisiera llamar a las traductoras que hablen un poquito sobre su trabajo y luego les vamos a dar el premio a la ganadora. Quisiera llamar a Aspasia Kabili. Buenas tardes, gracias por este honor. Gracias al comité, a la organización del Festival Lea. Desafortunadamente me siento un poco raro estando ante tanta gente. No había preparado nada para decir. No sabía que me invitaran. Ahora tengo que improvisar un poquito. Quiero decir que el libro que traduje, el libro mismo requiere una distinción, es un libro muy importante. En la editorial Carnívora pasa algo muy interesante. Somos uno de los primeros en comprar los derechos de autor por todo el mundo, a nivel internacional. Luego otras editoriales nos siguieron. Solamente hay más de 7 traducciones de esta obra. Sobre el proceso de la traducción, una cosa que me es difícil hablar de esto, la verdad, es la traducción misma, y mis traducciones. Me gusta hablar de la traducción, pero no de mis propias traducciones. Y además, cada traductor y traductora, con el paso del tiempo, crea su propio lenguaje de traductor y da soluciones a varios problemas. Entonces, el peso real
es el texto mismo. Es el problema real, es el texto mismo y cómo afrontarlo. Creo que el texto, siempre lo digo, si hay un texto bueno, siempre es más fácil para el traductor de trabajar y seguirlo, digamos. Eso es lo que quería decir. Quería también mencionar algo más. Mi libro preferido relacionado es un relato de Rodolfo Walsh, A pie de página se llama. Es una letra de un traductor que va a suicidarse, lo deja su editor. Gracias. Quisiera mencionar que Aspasia Kabili tradujo el libro Carcoma de Laila Martínez para las ediciones Carnívora. Ahora quisiera invitar a la segunda invitada, quería invitar a Ifigenia Dumi por su libro La Tregua de Mario Benedetti para la editorial Scarifima. Buenas tardes. Quisiera agradecer al Festival Lea y a Adriana Martínez personalmente, al comité, a la editorial Scarifma por darme ese libro, a todos ustedes que están aquí. Y este libro lo quiero muchísimo. Sobre todo quisiera agradecer a Mario Benedetti, el escritor. Como ya he dicho en el pasado, fue un placer traducirlo. Y ahora quisiera invitar a Zinab Silla por la obra arcaica de Redouane Assar para la editorial Patakis. Buenas tardes. También vemos el comité hoy con nosotros. Todos los compañeros yo sabíamos que solo la ganadora iba a hablar. Eso es una sorpresa para mí. Trabajamos, pero nunca imaginamos que algún día nos van a reconocer. Mi día empezó bastante raro hoy, con unas noticias muy raras y malas, y llevo pensando todo el día los varios sentimientos por los que hemos pasado para llegar aquí y los miedos que hemos tenido. Requiere mucho esfuerzo y lograr mantener un contacto con las cosas buenas del mundo, con la creación, y por eso quisiera agradecer una vez más al Festival Lea, a la persona detrás del festival, a Adriana Martínez. También quisiera agradecer al comité que me ha incorporado en esta lista breve de traductoras, y también agradecerles también por pensar en mi obra y en este texto que he traducido. Lo más importante para mí durante el proceso de la traducción fue no simplificar cosas, y fue algo difícil porque tenía mucha ayuda por mi editor. Eso fue muy interesante, muy bueno. También el año pasado fue candidata también por un libro de Redouane Assar. Eso algo dice, sobre todo para Redouane Assar, que nos indica que es un escritor muy importante y es una oportunidad de conocer su obra. 2 libros escribió y un pequeño relato, un pequeño tomo de relatos, todo publicado por la editorial Patakis.
y además hay un equipo detrás de mí que trabaja muy bien, que me propuso, quería mencionar a Eleni Georgostati, a señora Iota Kakaruka, al señor Kostas Giannopoulos, que me propusieron varios libros y me dieron soluciones durante el proceso de traducción y también me ayudaron a hacer una corrección basada en la traducción de la obra al inglés. Y debatimos bastante y yo tuve que defender siempre a mi opinión y a mi trabajo. Sin ellos no estaría yo aquí. Quiero agradecer a Konstantina Konstantinidis, que es la persona que ayudó a la edición final del libro, porque siempre logra crear una edición teniendo el mismo número de páginas como la obra original. Es algo muy difícil. Gracias. Espérate, a ver. Ωραία, λοιπόν... Bueno, la ganadora del premio de traducción literaria es señorita Athina Psilla. Να έρθει εδώ. Συγχαρητήρια. Enhorabuena. Πρέπει να κάνουμε και αυτό. Ωραία. Ναι. Οπότε θα μας διαβάσει η Αθηνά ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο από τη μετάφραση λοιπόν του βιβλίου του Ραντουάν Νασάρ, που μιλάει για το χρόνο. Για να δούμε λοιπόν. Un pequeño fragmento de este libro, la traducción al griego de Eduard Nassar. Παράδειγμα, σε αυτό το παλιό τραπέζι. Πρώτα υπήρξε το ευνοϊκό χώμα, ύστερα ένα αιωνόβιο δέντρο φτιαγμένο από ήσυχα χρόνια και εν τέλει υπήρξε η ροζιασμένη και σκληρή σανίδα, δουλεμένη μέρα τη μέρα από τα χέρια του τεχνίτη. Ο χρόνος υπάρχει στις καρέκλες που καθόμαστε, στα υπόλοιπα έπιπλα της οικογένειας, στους τοίχους του σπιτιού μας, στο νερό που πίνουμε, στη γη που γονιμοποιείται, στο σπόρο που βλασταίνει, στους καρπούς που μαζεύουμε, στο ψωμί πάνω στο τραπέζι, στην έφορη ζύμη των κορμιών μας, στο φως που μας φωτίζει, στα πράγματα που μας περνούν από το μυαλό, στη σκόνη που διασκορπίζεται, όπως και σε όλα όσα μας περιτριγυρίζουν. Πλούσιος δεν είναι ο άνθρωπος που συσσωρεύει και μετρά τον εαυτό του με τα χρήματα, ούτε και ο άσωτος εκείνος που απλώνεται και βάζει χέρι σε πλατιές εκτάσεις γης. Πλούσιος είναι μόνο άνθρωπος που έμαθε ευλαβικά και ταπεινά να συμβιώνει με το χρόνο, να τον πλησιάζει με τρυφερότητα, να μην δυσανασχετεί με τις διαθέσεις του, να μην εξεγείρεται ενάντια στην πορεία του, να μην εκνευρίζεται με το ρεύμα του, να παρακολουθεί τη ροή του και να εύχεται με σοφία, να δέχεται τις χάρες και όχι τη μανία του. Η ισορροπία της ζωής εξαρτάται ουσιαστικά από αυτό το ύψιστο αγαθό,
Και όποιος γνωρίζει με ακρίβεια πόση άπλα ή αναμονή πρέπει να υπολογίσει για τα πράγματα που αναζητά, δεν διακινδυνεύει ποτέ να ψάχνει και να μην τα βρίσκει. Μπράβο. Bravo, gracias. Αθηνά. El premio, no olvides el premio. Λοιπόν, Bueno, sobre el libro, ¿no? Vale. Για να καταλήξουμε σε αυτό. para llegar a ese resultado, para decidir quién será la ganadora, pensamos bastante y les voy a hablar un poquito sobre cómo pensamos. Athina Psyllia es una traductora, es especialista en la salud psicopsicológica, estudió en Portugal y Grecia, trabaja profesionalmente a la traducción y a la salud psicológica. Ha traducido a Antonio Lobo Antunes, a Eduard Nassar, José Saramago, Gonzalo Tavares y José Peixoto. La traducción de ese libro, La obra arcaica, es un acontecimiento muy interesante, filológico, digamos. Es un libro difícil de traducir a causa debido a su lirismo, su intensidad y su densidad cultural. Esto habla sobre todo a través de silencios, de lo que no se dice, y exige un gran autocontrol por parte de la traductora. Su lengua es viva. Sus largas frases requieren al traductor que se va más allá, más dentro del texto. El resultado no es nada artificial ni pomposo. Athina Psyllia logra mantener esta musicalidad interior, recreando el ritmo y la pulsación del libro, emocional del libro. La ambigüedad de la obra también supuso un gran reto. Nassar construye su discurso en capas sin declaraciones directas. Mucho permanece deliberadamente impreciso, la temporalidad, las intenciones e incluso la identidad de los personajes permanecen fluidas. Psyllia aborda este reto con respeto, preservando silencios, tensiones y pausas, sin aclaraciones. La traductora opta por preservar la extranjería del original, sin muchas correspondencias culturales fáciles, y permite al lector griego que perciba la distancia y la universalidad del discurso de Nassar. Así, la traducción del libro La obra arcaica al griego no fue simplemente un proceso técnico, fue una apuesta filosófica, una apuesta creativa también. Athina Psyllia no solo es una experta de ambos idiomas, es una maestra también del silencio, la pausa y la tensión. El reto no es reproducir las mismas palabras, sino causar la misma conmoción. Y como dice el narrador en la obra, hay palabras que son como puñales. Y esto la traductora lo ha sentido y logró rendirlo con sensibilidad y audacia. Bueno, la verdad es que quiero agradecerle al jurado porque se leyeron 42 libros en griego y en la lengua original. Ven. Quisiera también, Athina, que nos dijeras cómo lograste, porque yo leí el original en portugués, y este discurso tan largo, esas frases tan largas, ¿cómo lograste traducirlas? Había frases que no terminaban, no acababan nunca, y quisiera un día que me lo explicaras, para que nosotros también aprendamos. El premio queremos que se consolide, que siga cada año. En este momento el premio es
es con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño. No es un monto muy grande, son 1.000 euros, pero que esperamos que poco a poco vaya creciendo este monto y vaya creciendo este premio también, porque los traductores para el Festival Lea son indispensables. Las voces de nuestros escritores no podrían escucharse en Grecia sin los traductores, así que por favor un aplauso grande para todos los traductores. Bueno, la segunda parte de este acto oficial es una charla, un conversatorio, un panel con nuestros escritores invitados, Juan Gabriel Vázquez de Colombia, Sergio del Molino de España, Ioana Burazopoulou, nuestra escritora griega, también parte del proyecto Puentes Literarios, Voces Griegas en Iberoamérica, y con la moderación de Elena Mazziori. Para seguir a quiero darle las gracias a la Universidad de Atenas, la Universidad Nacional Capodistríaca de Atenas, porque este año consolidamos también una colaboración que esperamos que cada año crezca más, así que gracias a Dimitris Droso y a Victoria Criticú y a todo el equipo de la universidad, porque este año, el 16 y el 17, tendremos actividades en la universidad, un sueño hecho realidad. Yo todos los días pasaba por el Panepistimio y decía, algún día haremos el Festival Lea allí, y este año se hace realidad, así que muchas gracias. Y también muchas gracias a los países lusófonos, que este año tenemos 3 escritores, por primera vez tenemos un número grande entre todos los invitados de escritores. Vienen José Luis Peixoto, Filipa Leal y Paulo Scott. Esto quiere decir que la lusofonía va creciendo también en los libros griegos. Así que gracias, y los invito a el panel que sigue, que es el rol de la literatura en el mundo que vivimos, que esta mañana nos despertamos todos con noticias difíciles en el mundo. Así que una voz de esperanza, espero. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta discusión de la inauguración del Festival Lea 2025. También quisiera felicitar a Sinapsilla por el premio. Este panel es bastante especial porque reúne a 3 voces importantes de 3 países muy importantes que tienen en común el amor por la palabra, la narración y la literatura. Quiero darle la bienvenida a Ioana Burazopoulou, Juan Gabriel Vázquez y Sergio del Molino. El tema de nuestra discusión de hoy puede que suene algo sencillo, el papel de la literatura hoy en día, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que no es nada sencillo, sino un tema muy importante y multidimensional. ¿Qué significa leer y escribir en el siglo XXI? Vivimos en una sociedad en la que la literatura impera. ¿Cómo se desarrolla la literatura en este contexto y qué papel desempeña en nuestra sociedad? Sigue siendo un objeto de imaginación y de reflexión profunda. Quisiera mucho que tratemos de contestar a todas estas preguntas, y me alegrará mucho ver que esta discusión dé lugar a nuevas preguntas. Comienzo por una pregunta para los 3. Es la siguiente. ¿Cómo ustedes perciben la relación de un lector contemporáneo en una época de sobreinformación muy rápida? Y si piensan que se está creando una tendencia de que la literatura se vaya adaptando a las tendencias actuales de nuestra época.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Λέα. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Lea, Adriana, a todos ustedes Μία ακόμη χρονιά είμαι εδώ, σε αυτή τη por γιορτή της permitirme estar aquí una vez más en esta fiesta de la literatura. Mis respetos para los traductores quienes nos ayudan a leer y ayudan también a que nuestros propios libros sean leídos por otras personas. Es un honor estar en este panel entre autores tan queridos. Η λογοτεχνία, αν καταλαβαίνω το αρχικό ερώτημα, Ahora, si entendí bien la pregunta inicial, porque ya de tanta alegría me perdí un poco. Sí, la pregunta es, tú como autora, ¿sientes que está cambiando la relación del lector con la literatura en este contexto de la información digital, la imagen y la rapidez de la información? Sí, estos tres elementos, así como los oímos, nos hacen pensar que alejan el lector del libro. Eso sería la conclusión lógica para decir algo optimista, como dijo el presidente del jurado. Mira que la vida nos contradice y la sociedad también. Al menos en mi país, me gustaría saber qué pasa en los países de mis compañeros, pero en mi país los clubes de lectura se van multiplicando y la edad de los lectores va reduciendo. Edades productivas o jóvenes parejas con hijos jóvenes en el auge de su carrera, en una situación en la que quizás aprovecharían su tiempo en una actividad que les trajera más prestigio o más dinero, se regalan a sí mismos el pertenecer a un club de lectura. Por otro lado, tenemos Internet y sentimos que esto le roba tiempo a la lectura, pero gracias a Internet hay más sitios web que se dedican a la literatura y hay más foros en la red sobre lectura. Así que yo diría que este vaso medio lleno que vemos de la sociedad es que más bien ahora mismo la literatura ya no es el compañero de un lector solitario, sino que se convierte en un espacio de intercambio. Gracias, gracias, Joana. Juan Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un placer estar en este festival que quiero y que admiro y que felicito. A Adriana, muchas felicitaciones por lo que ha logrado en todos estos años. Es un placer estar con ustedes, mis queridos colegas, discutiendo este tema que nos interesa a todos. Las redes sociales, Lena, yo creo, las redes sociales, las nuevas tecnologías tienen una ética, un comportamiento frente al mundo que es diametralmente opuesto de lo que quiere y busca la literatura. Si la literatura si la novela, tal como la entiendo yo, es un salto hacia el otro, el contraste con las redes sociales, que son profundamente narcisistas y egocéntricas, es muy fuerte. Si la literatura nos pide concentración sostenida en el destino de una sola persona, a la cual atendemos durante horas y horas de nuestra vida, es muy difícil no ver el contraste con las redes sociales que nos ofrecen rapidez, superficialidad, distintos destinos, distintos llamados de nuestra atención que nunca llegan a concretarse en una cierta profundidad. Yo creo que es posible ver lo que está pasando en nuestros días como una especie de lucha por la atención del usuario, que es tremendamente perversa, que genera
consecuencias tremendamente negativas en nuestras conversaciones sociales, entre otras cosas. Pero además, el comportamiento de las redes, la manera como funcionan las redes, su modelo de negocio, tiene un efecto muy extraño en una de las grandes virtudes que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de leer al otro, de interpretar correctamente al otro. Un pionero de las nuevas tecnologías, uno de los inventores de las nuevas tecnologías en los años 90, Jaron Lanier, el americano Jaron Lanier, hablaba de esto en términos de teoría de la mente. La teoría de la mente es, en psicología, lo que hacemos cuando observamos a otra persona y podemos interpretar sus intenciones, tal vez su pensamiento, podemos hacer una lectura más o menos precisa de lo que quiere, de lo que está buscando, de cómo nos mira, de cómo nos ve. Y dice que una de las consecuencias más perversas de las redes sociales ha sido encerrarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de los usuarios, encerrarnos en una realidad hecha de algoritmos, construida con nuestro comportamiento en redes, con los datos que nosotros damos, de manera que nos encierran en una realidad manufacturada solamente para nosotros. Cada persona ve en las pantallas que utiliza una realidad que solo ella ve. Y eso, dice Lanier, lentamente puede tener una consecuencia, él decía que ya la estaba viendo, que es la incapacidad para entender la vida del otro, la incapacidad para entender la realidad del otro. Ya no vivimos en la misma realidad. La idea de realidad común ha estallado por los aires en tiempos de las redes sociales. Bien, en mis días de más optimismo, que no son muchos, pero en mis días de más optimismo yo creo que la literatura, la poesía, son ese lugar donde volvemos a vivir juntos, ese lugar donde podemos volver a compartir una misma noción de la realidad, y ese lugar donde a través de la lectura y de la interpretación de un personaje de ficción nos entrenamos para mejor leer y mejor interpretar a los otros seres humanos con los cuales compartimos nuestra realidad. Sergio. Bueno, buenas tardes. Que he oído mi nombre en griego, perdonad. Bueno, buenas tardes. Yo también, por no contradecir a mis compañeros, también estoy encantado de estar aquí. Imaginad que ahora digo, yo la verdad que estoy incomodísimo y no me gusta nada estar aquí, pero no, estoy encantado y bueno, muchas gracias. Y se están planteando cosas muy interesantes. Yo, por seguir el hilo del que ha empezado Juan Gabriel, atendiendo a las redes sociales, lo que planteabas de Jaron Lanier, hablaba del filtro burbuja. Él hablaba de esa... eso que se convirtió en un lugar común hace unos años, esa realidad encapsulada en la que vivimos juntos, y que a mí me pareció muy seductora al principio esa idea, pero con el paso del tiempo yo creo, y leyendo otras cosas de los gurús arrepentidos de Silicon Valley, que han sido unos cuantos, creo que ellos están afectados también por un filtro burbuja. Creo que magnifican mucho el efecto de las redes sociales y atribuyen a las redes sociales muchas cuestiones que están sencillamente en la naturaleza humana. No creo que las redes sociales hayan inventado ni la polarización, ni la deshumanización, ni el ánimo de bronca y confrontación al otro. Creo que la humanidad tenía un aprendizaje de siglos ya muy madurado en todos esos aspectos. Y a mí, que me gusta mucho explorar la hemeroteca y ver periódicos de hace un siglo, te encuentras sociedades tan polarizadas como las que vivimos ahora mismo, con una propaganda muy efectiva y con un efecto enorme sobre un montón de gente, y con un montón de personas muy ideologizadas y muy obsesionadas o creyendo que el mundo existe de una determinada forma, y son incapaces de dar el salto y comprender al otro y ponerse en su lugar, ¿no? Y eso nos ha llevado a guerras, y eso nos ha llevado a situaciones de violencia extrema muchísimo antes de que existiera Internet y muchísimo antes de que existieran las redes sociales. Creo que a veces atribuimos a las redes cosas que sencillamente son formas de acentuar
rasgos que están en nuestro comportamiento social, en nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Yo soy más optimista que tú, Juan Gabriel, en ese sentido, porque creo que aunque entro en Twitter y puedo deprimirme a lo largo de la mañana mucho, y yo soy una persona que me he ido retirando un poquito de las redes sociales, y porque no puedes soportar todas las mañanas levantarte y antes de las 7 de la mañana haber recibido 15 insultos gravísimos, y algunos contra mi madre y contra toda mi familia. Hay un momento en el que te apartas de ahí porque no puedes estar ahí. Yo creo que conviven en este momento varias formas de estar en el mundo y varias formas de relacionarnos con la realidad y con la literatura. Y creo que las redes sociales hacen mucho daño a la prensa, han hecho mucho daño a los medios de comunicación, han hecho mucho daño a todas las formas de articular el debate público en torno, como lo habíamos visto de forma clásica, ¿no? Como nos habían enseñado que se ordenaba en una democracia liberal el debate público. Pero creo que no ha hecho tanto daño a la literatura en la parte en la que la literatura participa en la discusión pública. No creo que los escritores estemos en una batalla de competir por la atención. Sencillamente somos muchos más escritores y muchos más lectores que hace un tiempo. Nunca se ha leído tanto como se ha leído hasta ahora. Es decir, nunca se han publicado tantas cosas, nunca ha habido tantos escritores, y eso por fuerza tiene que devaluar la literatura. Es decir, cuando somos muchos más escritores haciendo que en la época del boom, sin ir más lejos, pues el esfuerzo por llegar al lector y por la cuota de lectores es mucho más alto, y perdemos relevancia. Y la figura tradicional del intelectual que podía haber encargado Mario Vargas Llosa, por ejemplo, pues es una figura en demolición, totalmente en demolición, tal y como se entendió en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la gente sigue buscando en la literatura algo que es muy interesante y que creo que los escritores pueden ofrecer mucho y sentirse útiles en el mundo de hoy, sobre todo los escritores que intentan participar en la conversación pública, ¿no? Y es un poco de calma, un poco de reflexión, un poco de mirada a largo plazo, una forma también de intentar comprender al otro. Creo que podemos ofrecer, y de hecho ofrecemos, un rebaje en la discusión, una tranquilidad, un sosiego que el ruido ambiental no ofrece en ningún caso. Y eso existe y los lectores lo siguen buscando. Lo que pasa es que no lo buscan como lo buscaban en los tiempos del boom o anteriores, cuando había una necesidad casi religiosa de buscar un referente, alguien que te solucionase, que te explicase el mundo de arriba abajo, ¿no? Y que te dijese qué es lo que tenías que pensar, hacia dónde tenías que ir, qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, que eso es lo que ofrecían figuras intelectuales como la de Mario Vargas Llosa y en toda la tradición que viene de los intelectuales franceses. Eso ya no existe. Ahora yo creo que acompañamos a pensar. Creo que el escritor y el lector busca un compañero, busca un conversador, busca participar dentro de una conversación y con un igual igual. No busca verdades reveladas en los libros, busca obras en marcha y formas y una forma más pausada de estar en el mundo. Y yo ahí sí que soy muy optimista, yo sí que veo que existe, porque además con mi talante, eso va mucho con mi talante. Yo me siento muy cómodo en esa forma de participar desde la literatura en la conversación pública. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο εμβόλυμα τώρα. Δηλαδή να συμφωνήσουμε ότι η ψηφιακή εποχή δεν σκοτώνει, ας πούμε, τη γραφή, αλλά την αλλάζει. Sergio. Sí. Bueno, la cambia relativamente, porque seguimos leyendo libros y la literatura la consumimos en libros, fundamentalmente, en libros impresos, ni siquiera en libros digitales, la seguimos consumiendo así. Así que creo que la literatura ha tenido una gran capacidad de adaptación al mundo actual. Desde luego ha sobrevivido, desde que yo soy consciente, la literatura ha sobrevivido a 7 apocalipsis y ha sobrevivido a todos. Es decir, con lo cual yo creo que es bastante resistente. Bueno, yo, si me permites, brevemente, yo quisiera estar de acuerdo con Sergio en esto último. No me gusta estar de acuerdo con él porque es menos divertido, pero uno podría hacer una historia de la novela, no
con un inventario de las novelas que se han publicado, sino con un inventario de las muertes de la novela que se han decretado. Decretaron la muerte de la novela en los años 30, decretaron la muerte de la novela en Estados Unidos después de que murieron Hemingway y Faulkner, decretaron la muerte de la novela en la Francia, del Nouveau Roman, de la nueva novela. Esto se ha decretado 1000 veces. Y otra historia de la novela se podría hacer con un inventario de las defensas de la novela. George Orwell, en 1930 y pico, escribió una defensa de la novela porque sentía que la novela estaba en crisis. Salman Rushdie escribió una defensa de la novela en los años 90 porque sentía que la novela, atacada por los fundamentalismos religiosos, había perdido el derecho de ser ese espacio de libertad que todos queremos. Sadie Smith, una escritora que yo admiro enormemente, británica, escribió una defensa de la novela hace 6 años, muy preocupada por una conversación que estábamos teniendo entonces, que sigue vigente todavía, que es la apropiación cultural como manera de condenar al autor que escriba desde una identidad que no es la suya. Entonces es como si la novela siempre hubiera causado desconfianza, Lena, como si la novela siempre hubiera causado irritación en ciertas partes de nuestras sociedades y hemos tenido entonces que defenderla. Pero no es verdad que nunca se haya muerto, ni que se esté muriendo nunca. La novela sigue con nosotros porque tiene capacidades muy misteriosas de supervivencia, de las cuales podemos hablar después, si quieren. Y yo ahora me pongo esto. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Gracias a los tres. Pasamos a la siguiente pregunta, también para los tres. Todos vienen de países con, bueno, ustedes dos vienen de países con una larga historia y también con traumas colectivos, tanto España como Colombia. Quisiera preguntarles cómo, mediante los autores, pasa este trauma colectivo a su obra y de qué manera. Bueno, yo escogí la forma del imaginario para poder hablar y estudiar, indagar en temas que para mí son oscuros o dolorosos, o temas ante los cuales todavía me muestro indecisa. Cuando empiezo a escribir algo es porque yo misma tengo dudas que quiero aclarar y esta forma del imaginario, cambiarle de forma a lo que está sucediendo y añadirle un elemento de fantasía, me permite mantener la distancia que necesito para poder observarlo. Observarlo sin sacar conclusiones de antemano. Mis libros, a pesar de que las sociedades que describo son las que conocemos, describo ahí hechos que son impensables. Y describo cómo una sociedad que conocemos reacciona ante lo impensable. Lo que me ofrece esta forma es que puedo enfocarme no tanto en el acontecimiento sobre el cual quizás yo ya tenga algunas opiniones muy arraigadas o temas que ya se han debatido mucho en el discurso público y ya no me interesa, sino que me puedo dedicar más a estudiar el fenómeno. No me dedico a la persona política o al ciudadano, sino al comportamiento.
No estudio la actualidad, sino lo que dura en el tiempo. Lo que hacen los dos compañeros aquí es fantástico, hablar de manera realista de hechos históricos de la historia contemporánea de sus países sin que su obra pierda la magia. Yo no confiaría en mí. Creo que enseguida optaría por una de dos partes. Perdería mi objetividad. Y por eso cambio la forma de lo que estoy describiendo. Quizás el estímulo me haya llegado de la actualidad, pero cuando le doy la vuelta me alejo. Esto me libera, me permite el sarcasmo, la ironía, la experimentación, me permite ser más atrevida en mi pensamiento. Y la conclusión es que la obra se aleja de lo que fue el estímulo original de la actualidad y habla de algo más amplio y mucho más interesante. Yo creo que la literatura de imaginación, la poesía, la novela, entre las muchas cosas que hace, es abrir un espacio donde sociedades en conflicto, sociedades convulsas, sociedades adoloridas, con grandes traumas colectivos, grandes momentos generalmente de violencia en su pasado, que han marcado su pasado, un espacio donde estas sociedades pueden hacerse preguntas que no se están haciendo de otra forma. Preguntas que no se está haciendo lo que llamamos el poder, ese gran narrador que es el poder. Preguntas que a veces la sociedad no hace porque no tiene la libertad tal vez para hacerlo, o la tranquilidad, o la claridad. En todo caso, en la literatura se filtran las ansiedades, las preocupaciones de una sociedad cuando no está logrando explorarlas de otra manera. Hay una anécdota fantástica que contaba Ricardo Piglia, novelista argentino, acerca de la dictadura de su país en 1976. En la dictadura argentina comenzaron a desaparecer personas y nadie hablaba de esto. Y nadie sabía lo que estaba sucediendo en las ciudades costeras. Ricardo Piglia venía de Mar del Plata. Y cuenta Ricardo Piglia cómo empezó a circular entre la gente una historia de trenes con cuerpos de hombres y mujeres que se llevaban para tirarlos al mar. Esto no era verdad, nadie lo había visto en ese momento, pero era una ficción que la sociedad inventaba para defenderse de unos traumas que estaba viendo y a los cuales no lograba responder. En cierto sentido, eso es la literatura. Inventamos ficciones para defendernos de traumas colectivos, de traumas sociales, de traumas históricos, y por eso es que las sociedades en momentos de convulsión, en momentos de dolor, producen arte, producen literatura, porque son maneras que tenemos de responder a las agresiones de la realidad, ¿no? La ficción es una manera de responder o de defendernos de las agresiones de la realidad. Eso es una de las cosas que ha hecho la literatura latinoamericana tradicionalmente. La literatura de García Márquez, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, entre muchas otras cosas que ha hecho, y entre muchos otros valores que tiene en nuestras sociedades, tiene este valor de volverse el lugar donde hacemos preguntas sobre una realidad convulsa, dolorosa, que nos rodea y que no toma forma en nuestras conversaciones fácilmente, ¿no? Mira, hubo un momento muy interesante en la transición española, justo después de morir Franco,
y en el momento anterior a la aprobación de la Constitución española del año 78, en el que hubo 3 años en los cuales nadie leyó novelas en España. Pero se dejó de leer novelas directamente, además está comprobadísimo. Hubo una transición también en la literatura, porque los escritores que triunfaban al final de la dictadura perdieron sus lectores y apareció una generación nueva que empezó a triunfar después de la Constitución. Pero hubo una especie de Edad Media, un interregno entre el año 75 y 78 en el que no se leyeron novelas. Los libros que triunfaban, lo que funcionaba y las editoriales que aparecían en ese momento, como la editorial Anagrama, que era una editorial mítica, eran libros de altísimo contenido político, de ensayo, de intervención. ¿Qué sucedía? Que durante la dictadura los lectores españoles habían identificado la ficción como una forma de enmascaramiento, no como un refugio, no como un espacio donde se podían debatir cosas que no se podían debatir de otro modo, sino como una barrera, un trampantojo que no permitía ver la realidad. Y sin embargo, entonces cuando hay una eclosión, muere el dictador y hay un momento en el que se puede debatir de todo, se abandonan las novelas y se va directamente a la realidad pura y dura, al debate más áspero, más politizado, más más obvio, ¿no? Y menos constreñido por la ficción. Eso fue un espejismo fugaz, pero creo que fue muy interesante eso que pasó, porque el hecho de que la sociedad española no recurriese a la ficción para asimilar el trauma de la dictadura y tardase muchísimo, tardase un tiempo ese trauma poco a poco en ir expresándose en novelas, quiere decir que la ficción es mucho más problemática de lo que parece. Quiero decir que no podemos interpretarla de una manera unívoca, y la relación que tiene la gente, los lectores, con la ficción cambia con el tiempo, y cambia y tiene que ver evidentemente con la presión que hace el poder y con lo que se puede decir, con lo que no se puede decir, por los espacios por los que puede transitar. Generalmente la ficción la asociamos con un intento de debatir democráticamente, ¿no? Y de poder expresar cosas que de otro modo, como Juan Gabriel ha dicho, no se podrían expresar en otro sitio, en sociedades donde el debate político está secuestrado por otras cosas, ¿no? Y ahí podemos hablar de ello. Pero a veces también se puede percibir como un exceso, y al final de la dictadura franquista se percibía la ficción como una forma de no decir nada, y creo que eso además pasaba en los periódicos. Hay una tradición del columnismo español, o sea, el propio término columnismo, o sea, para definir un oficio, el señor que hace columnas, yo escribo columnas, es algo muy peculiar de la tradición española. Y en España hemos creado varias cosas que no tienen en el resto del mundo, y una de ellas es el columnismo político que no dice nada, nunca, jamás. Lo llaman columnismo literario. Lo llaman. Esto es una herencia de muchas épocas, no solo la dictadura franquista, sino épocas anteriores, en las cuales efectivamente si decías algo te llevaban esposado a comisaría. Entonces los periodistas o los escritores que escribían en periódicos desarrollaron una habilidad enorme para llenar páginas sin decir absolutamente nada. Durante muchísimo tiempo los periódicos en España llenaban muchísimas páginas en las que no se decía absolutamente nada para no molestar a nadie. Entonces hay una escuela de columnistas en las que destaca Francisco Umbral en la historia, ¿no? Pero hay un montón, una estirpe que viene de ahí, que si vosotros leéis prensa española os vais a encontrar con un montón de columnistas que no comentan nada de la actualidad, comentan cosas de sí mismos, hacen incluso poesía, hacen columnas en versos, en endecasílabos, hacen un montón de esfuerzo por no enfrentarse a la realidad y por no decir nada. Y eso es un rasgo nuestro, y es una forma perversa de usar la literatura para eludir el debate en lugar de estar ahí. Y creo que el público de la transición percibió que había una parte de la literatura española que estaba eludiendo enfrentarse a las cosas y buscó
buscó la realidad, buscó el debate en otro sitio, ¿no? Y luego al final lo encauzamos, ¿no? Pero la ficción no siempre cumple ese debate. La ficción a veces también puede ser un aliado del poder, muchas veces en eso, en el papel de no decir absolutamente nada. Y en España lo arrastramos mucho. Yo detesto mucho el columnismo que no dice nada, ¿eh? Yo creo que la función de un columnista, si vas a decir algo, es comentar algo sobre lo que pasa y asumir las consecuencias de la opinión de lo que tú dices. Pero somos pocos en España los que hacemos eso. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Quiero hacer una pregunta. Hablando del pasado en la literatura y en su narrativa, quisiera saber si ustedes piensan si el historiador o el escritor en el futuro será... ¿Será qué? Sí. Si en el futuro los historiadores los historiadores y los escritores en el futuro serán ante nosotros, nos verán de un modo más placentero, dando más excusas a lo que hemos hecho. Muy bien. Gracias. ¿Voy yo? Sí. Pues no lo creo, espero que no. Espero que hay una línea fantástica en Hamlet en el que llega una tropa de actores, un grupo de actuación, un grupo de teatro para hacer una obra, y en algún momento Hamlet le dice a sus amigos, les dice, lo peor que le puede pasar a una persona es dejar una mala opinión en los cronistas de la realidad, que son los artistas. Y yo creo que la literatura que comenta su momento de realidad corre muchos riesgos. Rara vez la literatura creada en la inmediatez conserva en cierto valor o lo hace con cierto éxito estético. Es muy difícil mirar el propio tiempo con claridad. Por eso no suelen escribirse grandes novelas sobre los momentos presentes o son criaturas raras. La novela trabaja de una manera distinta, trabaja con perspectiva, trabaja con lentitud. Y por eso en el caso de, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, algunas de las mejores novelas comenzaron a aparecer 50 y 60 y 70 años después sobre la Guerra Civil Española. Yo creo que nuestro momento puede leerse, entre muchas otras cosas, como un declive de un proyecto, el proyecto humanista que comenzó hace 500 años. Creo que somos se puede leer nuestro momento. No es la única manera de leer. No quisiera que se me tomara por un pesimista sin redención, pero creo que podemos leer nuestro momento como un momento de pérdida de humanidad, en el que toleramos con más facilidad que hace 20 años o que hace 30, según mis propias memorias, el sufrimiento ajeno. Lo toleramos con más facilidad o lo vemos sin indignación o con cierta costumbre. Y creo que las novelas que se escriban en el futuro sobre este espacio, en cierto sentido, mirarán esto con un poco de pasmo y tratarán de explorar qué fue lo que ocurrió. Si uno entiende la novela, como la entiendo yo, como una especie de lugar donde eso que llamamos los valores de la humanidad adquieren una especie de relevancia extraña. En cierto sentido he pensado que la lectura de novelas, de poesía, en momentos como el nuestro, es una especie de pequeña resistencia a la deshumanización por la que pasamos. Entonces es muy difícil responder a eso, pero sé que la novela tiende siempre a constituirse
en un lugar de memoria. En la tradición latinoamericana esto es muy claro, y la memoria de los días que estamos pasando tendrá que ser necesariamente juzgada con dureza, ¿no? por la visión de la literatura que cuando mejor funciona es implacable. Gracias. Sergio. Creo que sí, que leemos muy mal el presente y hay pruebas sobradas de ello. Y hay una constante en la lectura del presente y es la permanencia de esa sensación de acabamiento que tenemos siempre presente, ¿no? Creo que todos, en todas las generaciones, se han percibido como el final de algo. Es rara la generación que se percibe como el principio de algo, ¿no? Generalmente, casi todas ven que el mundo va declinando, que estamos ante el final de muchas cosas, porque tenemos un sesgo de que conforme vamos transitando el mundo, vamos viendo que acaban cosas y confundimos probablemente nuestro propio final con el final del mundo, ¿no? Y tenemos una antena muy perceptiva para la decadencia, para entender la decadencia. Y creo que la decadencia es un leitmotiv que se va repitiendo a lo largo de los siglos. Cuando en realidad, cuando la historia aplica el filtro y intenta dilucidar dónde empiezan y dónde terminan las cosas y cómo han sido los procesos, se da cuenta de que la mayoría de los contemporáneos no han sido conscientes realmente de cómo terminaban las cosas, a pesar de que todos tenemos una conciencia del fin, ¿no? De que cuando escribamos somos todos elegíacos, en cierta forma, ¿no? Y estamos dando testimonio del fin de un mundo. Y sin embargo, cuando los mundos verdaderamente se acaban, no hay rastro de que se haya percibido así. A mí me gusta mucho un historiador, se llama Brown, que ha estudiado el final del Imperio Romano, acuñó el concepto de antigüedad tardía para hablar de ese momento nebuloso entre el final de la antigüedad y el comienzo de la Primera Edad Media, y él hace una descripción muy literaria de cómo fue el final del Imperio Romano, y la conclusión a la que llega es que nadie se enteró de que el Imperio Romano había dejado de existir, porque dice, ¿cómo dejó de existir? Dice, bueno, pues de repente alguien 10 años después cayó en la cuenta de que hacía mucho tiempo que no pasaba un recaudador de impuestos por ahí, no pasaba. Pues antes venía de vez en cuando alguien a mirar el acueducto y ahora el acueducto se está cayendo y no viene nadie. Pues no sé, pues se les habrá olvidado a Roma mandar a alguien, se les habrán olvidado, no sabemos, está todo muy lejos, ¿no? Y ahí dice, hubo mucha gente que vivió toda su vida creyendo que vivía en un imperio que ya no existía, ¿no? Y eso es precioso, eso es maravilloso, ¿no? Y creo que da cuenta, es verdad que estamos hablando de las limitaciones de poder acceder a la información y poder enterarte de las cosas, ¿no? Pero creo que es muy representativo de nuestra incapacidad para ver de verdad cuándo acaban las cosas, ¿no? Y cuándo de verdad estamos ante un mundo nuevo, cuando en realidad estamos haciendo cantos del cisne constantemente, ¿no? Y estamos todo el tiempo imaginando que todo se acaba, que todo va peor, que todo declina, que todo muere. Yo tiendo a aplicar un filtro de sospecha siempre sobre todos los discursos de fin de raza, y creo que al final la historia con el tiempo acaba desmintiendo muchos de ellos. Nosotros podemos pensar que somos los últimos y probablemente no somos los últimos, probablemente va a seguir después y no somos tan importantes y la literatura no va a morir con nosotros por mucho que nosotros deseemos que muera con nosotros. Es decir, quizás nos resulte insoportable que las cosas sigan después de que nosotros, ¿no? Y que digo, pues si yo no voy a publicar más libros, ¿para qué va a existir la literatura? Porque no tiene ningún sentido. Yo entiendo esa sensación, pero creo que no sucede así. No percibimos bien los finales de las cosas, ¿no? Y la historia creo que está para aplicar una corrección, para poder poner un poco de orden dentro del caos que la literatura va añadiendo generación a generación a las cosas. Να συμφωνήσω μερικώς και να διαφωνήσω μερικώς με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Bueno, estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo con los estimados colegas que además son mucho más famosos que yo, o sea que creo que ellos sí es más probable que duren al tiempo de que yo. Pero creo que los historiadores del futuro, los historiadores de la literatura, en el futuro nos juzgarán con la conocida
rigidez con la que consideran todos los historiadores. Se ve en el primer cuarto del siglo XXI de que nada hemos aprendido del pasado y de los errores del siglo XX. Después de tantos años de luchas por la liberación, volvemos a los ejemplos y a los principios más conservadores y más llenos de temor. Volvemos a las ideologías más extremistas y esta literatura no hace nada. Y como los que se despedían de las almas que iban al Hades, simplemente observan lo que está pasando. Eso es lo que dirán los historiadores de la literatura en el futuro. Pero afortunadamente el autor del futuro, siempre cariñoso, se acercará con mucho más cuidado a lo que estamos haciendo. Y verá también nuestros propios dilemas y nuestros propios dolores. Y también se verá a sí mismo llegar, se dará cuenta de que es gracias a nosotros que existe él. Así que yo creo que es el escritor del futuro y no el historiador del futuro el que nos dará este valor. Bueno, sí, es cierto, y yo como historiadora he de confirmar esto, que los historiadores son más estrictos. Ya estamos llegando al final, pero creo que nos queda tiempo para alguna pregunta del público. Por favor. El comentario se hace fuera de micrófono y no puede ser interpretado. Por favor, que... Sí, se necesita el micrófono. Allá viene uno. Le traen uno. ¿Hola? Sí. Hola. Ah, sí. Hey, ¿ah? Disculpe. ¿Aló? Sí, cuando ustedes mencionaron recién el tema de las novelas y las sociedades que han pasado por traumas, yo personalmente viví en una época compleja en mi país. Yo soy chileno. Recibí a muy temprana edad, a los 9 años, el año 73, digamos, el golpe de Estado. Luego pasaron 17 años. Y yo creo que la novela juega un rol más bien como de una terapia, porque te sirve. Mira, es como una conversación académica sobre temas de política exterior que no se pueden conversar en una oficina pública, sino que se hablan en la academia, con la libertad de la academia, en la cual 5 o 6 personas conversan de un tema con la libertad que les da ser académico. Y yo creo que la literatura, y específicamente la novela, y como yo nací y me crié en esa época, me di cuenta que era una suerte de como una terapia, que la misma sociedad lo producía. Y la terapia iba desde momentos como tú señalabas, en que primero venía el atrevimiento, y el atrevimiento era sosegado, porque era temeroso, para posteriormente comenzar a ser un poco más audaz. Y eso se releva también en muchas películas que fueron llevadas al cine, digamos, de libros a las películas. Primero con temas que no se tocaban. Entonces yo pienso que es parte como de una reflexión terapéutica de una sociedad a través de las novelas. Le encuentro una válvula de escape que no la encuentro en la conversación diaria. Por lo pronto yo estaba en la universidad en la época en que habían espías, donde habían soplones, donde habían personas que te denunciaban. Entonces yo pienso que quizás puede ser también parte de una de las tantas posibles explicaciones. Es lo que yo quería mencionarles, que me llamó la atención de lo que ustedes señalaron, pero creo que parte como esa terapia psicológica y social que uno no la tiene, porque no existe, no está disponible. Gracias. Sí. Gracias. Κάποια ερώτηση ίσως προλαβαίνουμε. Ναι.
Gracias. Buenas a todos y todas. Συγχαρητήρια στην κυρία Ψηλιά. Yo quisiera hablar de las ansiedades. Me acuerdo de la angustia de las expectativas analizada por Harold Bloom, y eso tenía que ver con la cultura europea. En cambio, había también la ansiedad de haber llegado tarde, que aquí en Grecia Nanos Valaoritis trató de abordar como tema. Y pienso, después de esta buena conversación que tenemos aquí hoy, esta tarde, si estamos, dadas las circunstancias, en este umbral de tratar la vida como una pista interpretada a la americana, es que con las redes sociales, quiero decir. Harold Bloom eres el experto. Harold Bloom. Especialista. Harold Bloom hablaba bellamente de la ansiedad de la influencia, ¿no? La angustia del poeta ante la figura preeminente de otro poeta. Pero yo creo que hay una interpretación muy interesante que se puede hacer de la relación que tenemos con una forma hegemónica de ver el mundo, que es lo que quizás ocurre en parte, ¿no? Cuando tiene tanto poder y tanta presencia en nuestras vidas, una manera unívoca de ver el mundo, una sola manera de ver el mundo, un solo sistema de valores. Es en cierta medida, no lo descubro yo, lo he leído en opiniones de gente que sabe más, es en cierta medida lo que nos está ocurriendo, ¿no? La lenta marginación de otras maneras de ver el mundo, de otras maneras de estar en el mundo, ocasionada en parte por un modelo de negocio, que es el modelo de negocio de las redes sociales, que se monetizan de una cierta manera, donde se monetizan las emociones de una cierta manera, y donde todo al final acaba teniendo una relación con el capitalismo más salvaje que de alguna manera ha hecho mella por lo menos en las intenciones primeras que tenían las redes sociales como espacio de libertad, ¿no? Como espacio de libertad y de expansión del individuo y de democratización de la información. Creo que eso al final no ha sido realidad, en parte por lo que usted está sugiriendo. No lo sé, yo confío mucho en la literatura, en la novela, en la poesía, como un espacio de multiplicidad, de diversidad, ¿no? En un ensayo muy bello, un novelista a principios de siglo, Ford Madox Ford, decía que la novela le parecía una discusión de muchos lados sobre los misterios del caso humano. A mí la idea del caso humano me fascina, el ser humano como misterio, el ser humano como lugar de secretos que hay que investigar y que hay que resolver. Y hacerlo mediante una meditación de muchos lados, es decir, haciendo de la literatura un espacio donde sistemas de valores opuestos y contradictorios son válidos al mismo tiempo. Un espacio donde los valores de la ironía tienen derecho a existir, ¿no? Donde esto lo dice muy bien Javier Cercas cuando habla, por ejemplo, de una novela como Don Quijote, y se pregunta, ¿qué es Don Quijote? ¿Es un loco de atar, el loco más loco de toda España, o es la única persona que está entendiendo bien las cosas, es la única persona sensata? Bien, es las dos cosas al mismo tiempo. Es un ejemplo de los espacios que abre la novela, como lugar donde verdades contradictorias pueden existir al mismo tiempo. Un lugar donde se destierra la imposición de una verdad única, de un único sistema de valores. Y en ese sentido, tal vez la literatura puede también ser ese espacio de libertad que contradice un poco, ¿no?
una cierta hegemonía, una cierta visión única, el mandato de una visión única que con frecuencia es lo que se impone en la conversación social, en los nuevos medios que tanta presencia tienen en nuestras vidas. Bravo. Bueno. Me parece que no quedó claro que ya había terminado. Muchas gracias. Έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που είσαστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους μας, την Ιωάννα Βραζοπούλου, το Juan Gabriel Vázquez, y a Sergio. Bueno, ya hemos terminado. Quiero agradecer mucho a Sergio del Molino y a Juan Gabriel Vázquez y a Ioana Burazopoulou. La literatura sí es un espacio de encontrarse con el otro y espero que hoy lo hayamos conseguido. Muchas gracias.